Buenos días, bienvenidos al repaso de los cuatro temas. Sí, que vamos a hacer el examen, que es el tema del área del lenguaje. Sí, voy a hacer un breve repaso, haciéndoles recordar sobre los temas que hemos realizado en estas 4 semanas. Tenemos como primer tema la comunicación. Te había mencionado que la comunicación es algo muy, muy importante porque a través de ella nosotros podemos transmitir información de una persona a otra, ¿no? ¿De qué forma? Expresando mis sentimientos, mis pensamientos, los hechos, mis estados de ánimo, etcétera. ¿Cuáles son las clases de comunicación que se realiza aquí? Tenemos la comunicación humana de la forma lingüístico-verbal, que quiere decir a través de manera oral o auditiva, ¿no? Y de la forma escrita o también, en este caso, la visográfica. No, eso es de manera lingüística. Y de manera no lingüística, en este caso tenemos la comunicación que se da a través de los símbolos, las imágenes, la mímica, los sonidos, ¿no? Símbolos, como por ejemplo podemos observar algunos carteles como las señales de tránsito, donde dicen no alto, no acelere, etcétera, ¿no? Y el lenguaje, en este caso, de manera comunicativa, tenemos reconocido como no humano, que se da en este caso en los animales y en los vegetales. ¿A través de qué? De los gritos, los sonidos de los animales, los movimientos corporales que realizan las plantas, a través de los colores, y en este caso de los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Que realizan las mascotas, ¿no? ¿Qué elementos destacamos aquí en la comunicación? Hemos destacado lo que son los emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente y contexto, en este caso a través de ruido, ¿no? ¿De qué forma se dan estos elementos? Una base de una comunicación se da a través de los emisores, ¿sí? En este caso el emisor es quien va a enviar el mensaje, ¿no? El receptor es quien va a recibir el mensaje y el mensaje es la información, el contenido que en este caso el emisor va a transmitir al receptor. ¿Cuál es el código? El código es un sistema y conjunto de signos, de reglas que comparten en este caso el emisor con el receptor. El canal, ¿cómo yo identifico cuál es el canal? El canal es el medio físico que sirve para ver por dónde se transmite este mensaje. El referente también es un elemento que se encuentra incluido dentro de un mensaje. En este caso, hace reflejar lo que es la realidad o el tema principal de la información. El contexto es la circunstancia de tiempo, en este caso, que se ha producido en la comunicación. Gracias a qué contexto, de qué forma se envió este mensaje. Y también tenemos ahí lo que es el ruido, en este caso. El ruido es a través, que se puede interferir a través de un proceso comunicativo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo, a veces pasa el sonido de que venden fruta o que quieren vender algo, ¿no? A eso se refiere en este caso el ruido. Entonces, referente al tema número uno. Ahora pasemos al tema número dos, que hemos hablado sobre el lenguaje, sus características y sus funciones. Y habíamos dicho que el lenguaje, la comunicación en sí, miren, recuerden, la comunicación yo mencioné que es un lenguaje humano y también no humano, ¿no? Es una comunicación, pero el lenguaje es exclusivamente humano, que se caracteriza obviamente a través de los signos y mediante el habla, ¿no? El lenguaje es un instrumento de comunicación entre las personas, tal como ustedes mismos lo conocen, que es el habla, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Tenemos característica universal, innato, racional y doblemente, en este caso, articulado. Dentro de la universidad, disculpen, universal, se había mencionado mucho lo que es el lenguaje de manera, en este caso, de manera semejante que se da entre las personas. En este caso es para poder convivir, sobre, en este caso, resaltar. ¿Cómo se da una característica innato? La innato se da a través del lenguaje que se va a heredar de generación en generación al ser humano, ¿no? O sea, desde el nacimiento, qué idioma se está hablando o cómo crece o en qué entorno crece. Característica racional. Se menciona mucho aquí.
porque se da en un complejo ya un poco diferente. En este caso es donde se usan los signos, ¿no? Es un lenguaje que no es muy posible de aplicar, en este caso, su uso sin un proceso racional. Más que todo es un signo usado por los animales para poder comunicarse. Tenemos aquí otra de las características que es doblemente articulado, que es un término introducido por André Martínez, ¿sí? Que este hombre nos dijo que es un dotado en este caso, que el doblemente articulado tiene la capacidad suficiente para desdoblar su lenguaje en unidades significativas. Primero y luego en unidades distintivas. ¿De qué forma? A través de las primeras articulaciones y la segunda articulación. ¿Recuerdan? La primera a través de los morfemas, ¿no? La raíz de una palabra. Y de esto puede partir muchas más palabras. Y la segunda articulación es a través de los fonemas. ¿Qué quiere decir? El deletreo de cada palabra. Y aquí ya les había explicado cuál era o por qué se ponía la K en vez de la C, ¿no? Pasemos ahora a las funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje se había mencionado que es un instrumento de comunicación, que el lenguaje es usado intencionalmente y según la orientación de dicha intensidad manifestada, en este caso por la persona que está hablando, ¿no? Que se va a reconocer de tres primeras que fueron, por este caso, el autor Carlos Bullish, que son las funciones principales. Son tres funciones principales. Las representativas, que se va a reflejar una realidad concreta que da diferentes sobre diversos aspectos, como por ejemplo, ella vive en la cuadra 10 de la avenida Más, ¿no? Una función representativa que hace una función a algo que es real. La función expresiva es cuando el hablante manifiesta sus estados de ánimo, ¿no? Que es alegría, dolor, por ejemplo, qué linda te ves, me gustaría ser un gran futbolista. Recuerda, función representativa del lenguaje es, en este caso, algo real, expresiones reales. Funciones expresivas, algo que refleja mis sentimientos o mis estados de ánimo. Función apelativa, en este caso la función apelativa es cuando el lenguaje se utiliza, en este caso, a través del comportamiento, ¿no? En este caso del receptor. Pues el mensaje va dirigido hacia él a través de una orden o súplica, ¿no? Como por ejemplo, puedes callarte o chicos, vamos todos a almorzar, ¿no? La idea de la función apelativa es que le hagan cambiar de opinión al receptor con lo que se le está diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, puedes callarte, ¿no? Entonces el receptor al escuchar esto va a tomar la decisión de callarse, ¿no? Esas son las funciones principales, recuerden, son tres funciones principales. Las funciones secundarias, de igual forma, en este caso también son tres. Tenemos la función fáctica. La función fática es la que se va a utilizar más que todo como un lenguaje de comunicación circunstancial. ¿Cómo va a funcionar? Para afirmar o mantener una comunicación. Ejemplo, aló, aló, ¿me oyes? Chao, adiós, uno, dos, tres, probando, ¿no? A eso se refiere con función fática, que va a utilizar el lenguaje para establecer y prolongar, en este caso, una conversación. Tenemos la función metalingüística. La función metalingüística se utiliza más que todo para poder estudiar y comprender el mismo lenguaje, ¿no? Como por ejemplo las clases de lenguaje, ¿no? La oración bimembre consta de dos elementos, sujeto y predicado. O la palabra, en este caso alhaja, se separa en sílabas. Alhaja. Función metalingüística es lo que se va a estudiar, en este caso se utiliza como un instrumento para poder estudiar, aprender. La función poética, su mismo nombre lo menciona. Esta función poética sirve para agregar o dar un mensaje propio a través de la literatura, de los textos, etc. Ejemplo, ¿qué estará haciendo a esta hora mi Andina y Dulce Rita de Punto Capullo? ¿No? A eso se refiere la función poética en el tema número 2.
Pasamos al tema número 3, que es el lenguaje. 2, que en este caso son los planos y niveles. Aquí tenemos planos del lenguaje. El lenguaje está constituido por dos planos, que es la lengua y el habla. La lengua consiste en que es un concepto de lengua como un producto de la facultad de lenguaje. ¿Qué quiere decir? La lengua es el sistema de signos vocálicos, en este caso utilizados por una comunidad lingüística para relacionarse, ¿no? En este caso para poder comunicarse. ¿A través de qué? A través de la lengua. Tenemos características de manera social. Se utiliza para relacionarse con los demás, para poder conversar. Psíquica, porque es abstracta, más que todo mental. Variable, va a cambiar depende del tiempo. Teórica, debido a su aprendizaje, se somete a reglas, ¿no? La lengua, su forma de escritura, su ortografía, etc. Y es un código porque es un sistema de signos convencional. Ahora pasemos al habla. El habla, sí, más es un uso individual de la lengua por parte del habla, de uno mismo, ¿no? Aquí dentro del habla ya nosotros vamos a poder identificar las características ya de manera personal, ¿no? Como por ejemplo, la psicofísica utiliza el código a lo verbaliza, ¿no? ¿Qué quiere decir? En este caso va a utilizarlo y va a adecuarlo, depende del contexto donde está. Efímera, es pasajera. ¿Por qué es pasajera? Porque cuando yo hablo puedo inventar hasta palabras nuevas dentro de casa, familia, amigos, como apodos, etc. Por eso se dice que es pasajera, porque no queda. Parece. También una de las características es que va a usar el código, lo es práctica. ¿Por qué práctica? Porque el habla es simplemente hablar, ¿no? Individual es su característica más destacada porque cada persona lo va a manifestar de diferente forma. No todos pueden poner el mismo apodo, por ejemplo. Pasamos ahora a las variantes de la lengua. Tenemos aquí lo que es el dialecto. Dentro de las variantes de la lengua, en el dialecto se identifica, en este caso, su variante que va a adquirir una lengua de un determinado lugar. Por eso se le llama variante diatópica, que presenta varios aspectos, en este caso fonético, léxico, semántico, morfológico y sintáctico. Fonético es la relación que se da con la pronunciación y la entonación. Ejemplo, señor Juan, al decir señor Juan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, el habla es individual, porque otros lo pueden mencionar así y la otra persona de esta forma. Por eso se dice que es individual. ¿Por qué léxico? Porque lo léxico no es igual la palabra en un lugar que en otro. Ejemplo, mujer, como ya les decía, mujer en Argentina es mina y en Perú es placa, ¿no? Y así, de manera lexical, diferente. ¿Por qué semántico? Porque va a cambiar, en este caso, de acuerdo al lugar donde está. De igual forma, ¿no? La palabra piña, por ejemplo. Piña en Perú es una fruta y en Argentina es un puñete. Pero si hablamos de un lenguaje así ya, un nivel es, ¿dónde está? Acá está el nivel subestándar. ¿Qué habíamos dicho? Piña puede significar en Perú piña, que tiene mala suerte, ¿no? Y de esta manera, de manera semántica, ¿ve? De manera morfológico va a variar acá la forma, en este caso de la palabra, a través de los morfemas, como en ese caso de diminutivo. Señorcito, dame pastillita. Usted cantas bien, ¿no? Cantas, plural, bien, singular. Sintáctico, ¿qué es la relación en el orden? Ejemplo, de la selva su fruto, sé de qué vendrá. ¿No? Más que todo el orden, la relación, son características del habla. Recuerden, el habla es de manera individual. Y aquí tenemos el sociolecto, lo que ya les decía. Tenemos dos niveles, nivel subestándar y nivel estándar. El nivel subestándar y es un vocabulario más elegante y más preciso. El nivel estándar comprende al habla familiar, coloquial, que yo lo realizo en casa.
Nivel subestándar ya corresponde más que todo a las personas que se denominan extractos incultos, ¿no? O poco instruidos. Tenemos ahora el idiolecto. El idiolecto es una llamada de variante diafásica de la lengua, en este caso a través de distintas etapas de la vida. Tenemos, según la edad, voy al tono con mi barba, ¿no? Según el género, mira, María está regia. Y según la ocupación, en este caso, el que eligió fue el fraude, ¿no? El litigio con fraude. Y así, de esta manera, el habla se caracteriza netamente de forma individual. Tenemos aquí también el idioma, ya como ustedes saben, es la lengua oficial de un país, ¿no? En este caso, el Perú, tenemos son las lenguas oficiales, quechua, aymara y español. Luego pasamos al signo lingüístico. En el signo lingüístico hemos mencionado que habíamos dicho que es la unidad que resulta una sucesión psíquica a través de la imagen mental, significado y significante, lo que observamos aquí. ¿Qué era el significado? Estos eran los elementos, en este caso, de los signos lingüísticos a través de un concepto, ¿no? Y el significante es la palabra que yo observo. Por ejemplo, aquí tenemos significante, en este caso la palabra cama, que era el significado, lugar donde dormimos, ¿no? De esta manera identificamos el significado y el significante. Tenemos tenemos los principios del signo lingüístico, el biplánico. Miren, si bien es cierto, dos son los elementos, pero también tenemos los principios. Biplánico. ¿De qué manera se da a través de dos planos? Plano de la expresión se refiere al sonido de la imagen que yo estoy viendo. Plano de contenido es la imagen que yo estoy viendo. De manera lineal, de esta forma, lineal. Significante, ahora sí, ya directamente el nombre de la imagen y directamente ya el significado, ¿no? Tenemos de manera arbitrario. Lo arbitrario, recuerden, se refiere a la palabra, bueno, en este caso, que existe entre el significado y el significante, que no, en este caso, no van a cambiar su significado. El significante aquí es manzana. Significado es una fruta. Yo les pregunté, si yo esta fruta me lo llevo a Japón, ¿seguirá siendo una fruta? Sí, sigue siendo una fruta. A eso se refiere de manera arbitraria, no va a cambiar. Tenemos aquí lo mutable, que es el signo lingüístico, va a variar, en este caso, a través del tiempo, ¿no? Y lo inmutable, que es todo lo contrario, ¿no? En este caso, no va a depender de ningún tipo de cambio. Tenemos aquí el doblemente articulado, que se da de dos formas, a través de los morfemas, a través de los fonemas. Morfemas, en este caso, la unidad con significado y pertenencia a la primera articulación. ¿De qué forma? Morfemas, la raíz de una palabra, abuelo. ¿Por qué esta es la raíz? Porque de esto yo puedo agregar abuelo, abuela, abuelititas o abuelititos. ¿Ven? De esta raíz yo puedo agregar más palabras. Por eso se le conoce como morfemas en primera articulación. Y en segunda articulación tenemos lo que son los fonemas. ¿Cómo se dan los fonemas? Deletreo correctamente de la palabra. ¿Ven? De esta forma. Y de esta forma hago un resumen de los cuatro temas para poder dar pase a lo que es el examen. El examen termina a las 12 en punto. Son, como pueden observar, son 10 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Pregunto yo, este examen le van a tomar al finalizar una foto y me lo van a enviar por WhatsApp de manera personal, al privado, nada al grupo de tareas. ¿De qué forma, profesora? Copio lo que es en una hoja cuadriculada o rayada, la que tengo en mi mano, coloco el número 1 y automáticamente al costado escribo solo la respuesta. No es necesario copiar las preguntas, solo la respuesta. Disculpe, profesora. Te escucho, continúa. Mi papá ya pagó la pensión ya ¿Ya? y necesite.
Yo necesitaba el PDF del examen. No, el PDF lo estoy poniendo ahorita. No, lo he enviado, sí, pero fue por error, por eso es que se ha eliminado. ¿Ya? El examen va a estar aquí visualizado para que todos lo puedan observar y todos puedan dar el examen aquí a través del Zoom. Por eso les decía, lo van a hacer en una hoja que tienen ahí, puede ser cuadriculada, rayada, una hoja bond. Las respuestas van a escribir. Son 10 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Entonces yo comienzo, escribo uno, al costado pongo la respuesta. No sé, pues será uno, receptor. Dos, emisor, escritor. Y de esta forma voy colocando la respuesta. Entonces, finalizo el examen, le tomo una foto a la hoja, le agrego nombres y apellidos completos y lo envían al WhatsApp privado, ¿sí? A mi número. Y de esta forma vamos a concluir con el examen. Para los que recién han ingresado, no se preocupen, pueden dar el examen y enviármelo. No, no va a afectar nada en sus notas, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Tómenlo como una práctica, por así decir. Pero para los que están aquí desde el primer día es un examen. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Nadie? Listo, comenzamos. Pueden ir desarrollando su examen, comiencen. Yo voy a estar aquí. Si tienen una pregunta, me solo levantan la mano o encienden sus audios. Pueden comenzar con su examen. Máximo, no lo en la pantalla.
Anthony, referente a tu pregunta, el documento lo estoy ahorita visualizando por pantalla. ¿Sí? Yo lo envié, pero fue por un error mío, por eso se eliminó. Solo voy a aceptar lo que es, en este caso, las respuestas, nada más. Los números y al costado las respuestas. A eso le toman foto y Profesora, buenos días, disculpe, ¿cómo se resuelve el examen? en una hoja que tienen ustedes a la mano, puede ser cuadriculada, rayada o una hoja bond. Escribo en la hoja mi nombre completo, o sea, su nombre de ustedes, me refiero, y coloco, por ejemplo, uno, y al costado solo escribo la respuesta. No es necesario escribir la pregunta, solo la respuesta, nada más. Ya, profesora, gracias. No, yo, Mayra, lo envié por error, como mencioné. Solo me envían como les estoy indicando, ¿sí?